Mashiach como la ofrenda por el pecado. La ofrenda por la transgresión se encarga de nuestros pecados, pero la ofrenda por el pecado se encarga de nuestro pecado, a saber, nuestra naturaleza pecaminosa. Notemos que hice una diferencia en poner pecados y pecado, plural y singular. Si queremos ser los sacerdotes que sirven a Elohim, debemos darnos cuenta de que aunque hemos sido salvos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, quienes tengan el nuevo hombre tendrán su segunda oportunidad y serán glorificados porque en su interior tienen ya la vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna dentro de ese hombre. Eso es como una especie de salvavidas que tenemos en nuestro interior en este momento. Es la garantía de que seremos glorificados, que seremos resucitados. Esta naturaleza satánica que tenemos por el otro lado existirá en nuestro cuerpo hasta que seamos transfigurados. O sea, vamos a estar en convivencia con las dos naturalezas. Puedo testificar que no importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, nuestra naturaleza pecaminosa no cambia. No cambia. Por eso es inútil toda tentativa de maquillarla. Nunca debemos creer en la doctrina de la erradicación que plantea que la naturaleza pecaminosa es erradicada de una persona cuando cree en Mashiach. No, nuestra naturaleza todavía existe y Shaul describe esta situación en el libro de Romaneyim. Por lo tanto, siempre que vamos a servirle a Elohim como sacerdote, debemos recordar que tenemos esta naturaleza y que necesitamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado para que Él se encargue de esta. Mashiach ha cumplido con todos los requisitos de Elohim para satisfacerlo y ha cargado el juicio de Elohim por nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido juzgada en Él. Siempre que tomamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, nos juzgamos pecadores, incluso el pecado como tal. Necesitamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado y ser juzgados una y otra vez, ¿sí? En Romaneyim 8.3, Shaul se refiere a Mashiach como la ofrenda por el pecado cuando dice que Elohim envió a su Hijo en semejanza de la carne del pecado y en cuanto al pecado condenó al pecado en la carne, siempre en singular. Conduce al novillo al frente del Ohel Moed y que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del novillo. Degüella el novillo delante de Yahweh a la entrada del Ohel Moed, decía, ¿no es cierto? Hoy nosotros debemos poner las manos sobre Mashiach e identificarnos completamente con Él. Él es nuestro sacrificio por el pecado. Si no digo pecados, digo pecado, o nuevamente, nuestros pecados en plural han sido perdonados y los nuevos que continuemos cometiendo requieren el mismo proceso por el cual pasaron los anteriores: arrepentimiento, confesión, reparación y reversión de la conducta, o sea, exactamente todas las mismas cosas que hicimos cuando fuimos salvos. Pero nuestro pecado, que es en singular, habita en nosotros. Esa es la raíz del pecado, la fuente que tenemos en nuestro interior, y habita en nuestro viejo hombre y requiere de un sacrificio diario para poder presentarnos delante de Yahweh. Obviamente, por supuesto, no se trata de un sacrificio literal de animales y ni siquiera se trata de volver a clavar a Mashiach en el madero cada día, sino por el contrario se trata de clavar nuestra carne en el madero cada día. Les decía entonces a todos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Si queremos servir a Elohim como sacerdotes, debemos darnos cuenta que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y que necesitamos experimentar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Nuestro ser es pecaminoso, somos pecadores, aún somos el pecado mismo, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado? La mayoría está convencida de que la sangre de Yeshua lavó todos sus pecados, pero mezclan, confunden pecados, que ciertamente fueron lavados, ¿sí?, con pecados. Ese cuerpo de muerte del cual habla Shaul: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice en el capítulo 7 de Romaneyim. Shaul ya era salvo cuando estaba diciendo estas cosas, ya había creído, ¿sí? Y aún así está asegurando que en su interior hay un cuerpo que carga con la muerte. Eso quiere decir que la sangre no limpia todo por completo, perdona los pecados cometidos, pero no el pecado. La raíz del pecado seguía ahí. Entonces es increíble que tantos creyentes hoy se crean mejores que Shaul y aseguran que ya no hay pecado en ellos, cuando Shaul no se atrevía a mentir tan descaradamente.
Esta es la razón por la cual él dice también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Elohim en él. La dulzura y la riqueza de la perfección de Mashiach satisface a Elohim al subir a él, ¿no es cierto?, al ser ofrecido para para su satisfacción, perdón. Como la ofrenda por el pecado, Mashiach fue abandonado, y sabemos que fue abandonado por un corto tiempo por Elohim y juzgado en nuestro lugar. El lavamiento de la palabra acaba con nuestra corrupción externa, pero la ofrenda por el pecado se encarga de la naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro, y esa todavía está ahí adentro y todavía requiere su sacrificio día a día. Ese sacrificio es el Mashiach que hacemos crecer. Para ser un sacerdote no es suficiente confesar que hemos sido corrompidos por el tráfico, el comercio terrenal y que necesitamos ser lavados. No alcanza con eso. Debemos tener en cuenta que nosotros, que somos los sacerdotes, aún tenemos la naturaleza pecaminosa y somos pecadores. Ese hecho no ha sido todavía terminado de forma cabal. Por lo tanto, necesitamos que Mashiach sea nuestra ofrenda actualmente por el pecado. Lo necesitamos con toda su perfección para ser quemado y satisfacer a Elohim, y también para llevar el juicio por nosotros.